Sí, y en Francia, Benita madre y Benita hija y Mari, ¿en qué se ocupaban en la resistencia antifascista? Pues también transportaban armas, documentos, escondían a gente que buscaban. Por ejemplo, mi madre se fue corriendo porque supo que los alemanes buscaban a un médico en Olmules que era judío y fue corriendo a decírselo, le quitó los papeles para que no le encontraran los papeles de identidad sobre él y los escondió y le salvó la vida a ese médico porque si lo hubieran cogido así se lo llevaban. Sí, sin embargo, si lo hubieran cogido a tu madre... Lo mismo. Sí, todo lo que hacían, todas las acciones que hacían se ponían en peligro constantemente, siempre, siempre. Benita estuvo detenida además, Benita hija. Mi madre después perteneció a un grupo de guerrilleros en los FFIs y le mandaron al centro, al sur de Francia, pero por el centro, y le mandaron en misión a Pirineos Orientales a llevar mucho dinero y informaciones a los guerrilleros y a los resistentes. Y en un pueblo le cogió la policía y le encontraron todo el dinero. Y ella, menos mal que al acostarse, había escondido los papeles, los documentos en el sostén y no le encontraron. Y en cuanto pudo, se fue, se tragó los documentos, los papeles, porque eran cosas que comprometían mucho. Y no le encontraron los papeles, pero estuvo 2 días así de interrogada por la policía y al final le llevaron a la cárcel a Perpiñán. ¿La policía que le interrogó eran nazis? No, eran gendarmes de un pueblo, pero resulta que mi madre no sabía quiénes eran exactamente, eran autoridades del Estado francés. Y años después, pocos años después, mi madre volvió por esa ciudad y quiso entrar a decirles a esos gendarmes quién era, que por qué estaba así, la detuvieron y les dijo, la chica esa que habíais detenido no era ni ladrona, no había hecho nada mal, era resistente. Y resulta que los gendarmes le dijeron, pero nosotros 6 aquí también éramos resistentes, y no lo sabían ni unos ni otros, porque todo era muy confidencial, había mucho rigor para no hablar más que lo que se necesitaba, porque todo era muy peligroso. Y resulta que tanto los unos como mi madre eran resistentes.